Hola, buenas noches, Dios les bendiga. En esta hora quiero tomar este tiempo para testificarles y hacerles recordar que tenemos un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible y que Él siempre está en nuestros peores y mejores momentos. Déjenme contarles el proceso que recientemente viví. A mediados de mayo de este año comencé a sentir algunas molestias en mi cuerpo, en mi vientre bajo, lado derecho. Comencé a sentir unos como punzones. Dejé pasar unos días para ver cómo seguía, pero lastimosamente cada día el dolor era más fuerte, cada día aumentaba más, a tal punto que me llegaba a incomodar el estar sentada, parada, acostada. No podía estar de ninguna forma porque el dolor era bastante fuerte. Así que pasaron unas 2 semanas y decidí ir al médico para ver qué situación estaba pasando. Así que fui y él me comenzó a examinar, me hizo preguntas y la verdad fui con un médico general porque pensé que iba a ser algún caso de la apéndice, pero él, al examinarme y hacerme las preguntas, él descartó esa idea y me dijo: la verdad que tú no tienes ningún problema intestinal ni de esta área, me dijo. Más bien creo que tu problema va a ser en tus ovarios. Entonces él me dijo: te voy a mandar a hacer un ultrasonido para ver qué tenés, me dijo. Y me dio 2 probabilidades. Él me dijo: fíjate que mi primera suposición de lo que tenés es algún quiste que se te está desarrollando, me dijo. Pero yo te siento una pelota aquí, me dijo, y él me apachaba y yo cabal sentía. Y me dolía cuando él me presionaba y se sentía la chibola. Probablemente es algún quiste, me dijo, o quizá va a ser un embarazo ectópico. Cuando me dijo un embarazo ectópico, yo pues nunca había escuchado eso y le pregunté qué era. Y me dijo: pues fíjate que un embarazo ectópico es cuando se está desarrollando un feto pero fuera de la matriz. Entonces eso hay que hacerle una cirugía si en dado caso fuera eso, me dijo. Así que yo me preocupé, me asusté. Y al otro día fui a hacerme el ultrasonido. Estaba algo triste y preocupada. Yo no quería que fuera un embarazo ectópico. Así que pasé con quien me iba a hacer el ultrasonido y me lo comenzó a hacer. Entonces me dijo: ¿vos sabías de tu quiste?, me dijo. No, le dije. Pues es un quiste que tenés, me dijo esa persona. En ese momento sentí algo de paz porque dije: bendito sea Dios, no es un embarazo ectópico, porque eso es un caso de emergencia. Entonces ya no me dijo nada más, me metió los resultados en un sobre y tenía que ir nuevamente con el doctor. Así que al siguiente día fui nuevamente y comenzó a ver el ultrasonido. Y él me vio algo preocupado y me dijo: fíjate que tenés un quiste, pero lo tenés bastante grande. Es un quiste de 6.4 centímetros, más la profundidad y todo. Él me enseñaba y era así, casi así. Y acá también les dejo el ultrasonido. Y él me decía que
a esas medidas ya era bastante peligroso. Como él no era especialista, no era un ginecólogo, sino que un médico general, él me dijo que mejor fuera con un ginecólogo, ¿verdad? Así que él solo me recetó algunos medicamentos para calmar el dolor. Así que hice una cita con un ginecólogo. Una semana después fui y me comenzó a revisar. Me hizo nuevamente un ultrasonido y me dijo: esto es un caso grave. Tenés un quiste de 6.4 y el límite es de 7, me dijo. Porque si eso sigue creciendo un poco más, eso probablemente se revienta y se esparce por todo dentro de vos, y ese va a ser un caso de emergencia para sacarte todo eso ya reventado, me dijo. Y probablemente te quitemos hasta un ovario. Entonces yo me comencé a preocupar nuevamente. Así que el ginecólogo me dijo que era necesaria una operación. Mi esposo y yo preguntamos que cuánto valía y nos dijo que de 8,000 a 9,000, porque era igual a una cesárea. Más los exámenes que ahí mismo me tenía que hacer, casi se ajustaban a los 10,000 quetzales. Entonces nos pusimos algo nerviosos, algo angustiados, porque no sabíamos de dónde íbamos a sacar ese dinero. Porque según el ginecólogo ya era una emergencia, ya lo más pronto posible tenían que operarme. Regresé a mi casa y le comenté a mi mamá lo que estaba pasando. Ella también se preocupó, pero a los minutos me dijo: ¿y si vamos con otro ginecólogo? A ver qué te dice. Así que hicimos una cita con otro ginecólogo y fuimos, y me empezó a preguntar y le empecé a contar lo que me habían dicho. Y me empezó a revisar también y me dijo: híjole, sí, tu quiste ya es bastante grande y es cierto que ya lo tenés al límite, me dijo. Pero te voy a hablar como un padre, me dijo. Si vos fueras mi hija, yo no quisiera que a tu edad vivieras esa experiencia de esa operación, me dijo. Porque es un proceso bastante largo de recuperación. Estás joven, aún no tenés hijos, me dijo, y yo no quisiera que esa sea tu primera experiencia. Entonces yo también me sentía así, de que yo no quería que esa fuera mi primera experiencia de una operación. El ginecólogo me dijo: te voy a dejar algunas pastillas, probablemente eso te van a ayudar. Te las voy a dejar, me dijo. Si no tenés mucho dinero para comprarlas, yo te voy a regalar estas, me dijo. Me regaló una caja de pastillas que aproximadamente valen como 350. Me las regaló y me dijo que fuera en 1 o 2 meses, y que si no me estaban haciendo algún efecto, que no estaba disminuyendo el quiste, sino que al contrario estaba aumentando, pues ahí sí era necesario planificar una operación. Salí de ahí. Yo sé que el doctor fue usado por Dios, porque probablemente él también me hubiera dicho que de una vez me iban a operar, pero él me habló como un padre, fue muy atento, muy amable. Así que nos fuimos, pero yo de igual forma me sentía angustiada. Las dudas que le vienen a uno, y si no funciona, y si me tienen que operar, tantas cosas. Ese día nos fuimos a sentar un rato al parque con mi esposo, porque mi mente ya no daba para más, mi cabeza ya no daba para más, y nos fuimos ahí a sentar un rato.
yo me sentía triste, me sentía aguada, temblorosa, de todo. Y yo le dije que si me iba a comprar agua pura porque no me sentía bien, y me quedé ahí sentada y comencé a llorar. Ya luego él regresó y yo le decía, yo no quiero estar así, yo no quiero estar mala, yo quiero que Dios me sane. Entonces, en ese rato fue algo sorprendente, porque en ese mismísimo momento iba pasando una pareja y ellos iban hablando, y cabal cuando pasaron enfrente de nosotros, lo único que les escuchamos decir: ¿y acaso hay algo imposible para Dios? Eso fue lo único que les escuchamos. Y yo lo volteé a ver y él me volteó a ver a mí, mi esposo. Y yo comencé a llorar otra vez y le dije: Dios nos está hablando, Dios va a hacer algo, le dije. Pasaron los días, yo aún no me había comenzado a tomar el medicamento, ya que tenía que tomármelo al iniciar mi menstruación para que funcionara. Y recientemente yo acababa de pasar por eso cuando fui con el ginecólogo, así que tuve que esperar. Pasaban los días y yo me sentía mal, el dolor no se me quitaba. Yo decía: ay, ya quiero que pasen los días para empezar a tomar el medicamento, pero ¿y si no me funciona? Y mi mente daba vueltas siempre, ¿verdad? Fuimos a una actividad, hubo una vigilia, y recuerdo muy bien que cuando estaba predicando el pastor tomó un tiempo para ministrar y él dijo: los que estén pasando algún proceso de enfermedad, un proceso difícil, vénganse para el altar y vamos a estar orando por ustedes. Vénganse a orar y pídanle ustedes también a Dios, porque Dios es un Dios de milagros, un Dios poderoso. Entonces yo fui, me arrodillé en el altar y me quebranté, le pedí a Dios, pero yo estaba algo desesperada, estaba angustiada. Y recuerdo muy bien que una pastora llegó y empezó a orar por mí, puso sus manos sobre mí y me dio una palabra. Me dijo que Dios decía que Él lo iba a hacer, pero que aprendiera a esperar, que tuviera paciencia, que en el tiempo de Él lo iba a hacer. Entonces, con esa palabra, yo comencé a tranquilizarme más, a esperar, y cada día decía: Dios lo va a hacer, pronto Dios lo va a hacer. Ya pasados los días, ya comencé a tomarme algunas pastillas, era una cada día, pero recuerdo muy bien que antes de comenzar a tomármelas, estábamos acá en la casa con mi esposo, estábamos terminando un altar familiar, pero el Espíritu Santo comenzó a descender en la casa y empezó un ambiente muy agradable. Incluso aquí estábamos sentados donde yo estoy ahora. Y empezó a descender el Espíritu Santo y era un momento muy bello. Y yo le dije: amor, ore por mí, le dije, y le puse su mano en mi vientre. Oremos. Y comenzamos a orar. Y esa noche yo comencé a sentir un fuego, algo que me estaba quemando, pero a la vez sentía algo frío, pero frío tan helado que eso mismo iba quemando. Recuerdo que el Espíritu Santo en esa noche puso en mi corazón que el milagro estaba comenzando a suceder y que ya no me desesperara más, porque el milagro iba a ocurrir. Me fui a acostar tranquila, en paz. Ya al otro día fue que comencé a tomarme las pastillas. Y recuerdo muy bien que el 20 de julio, si no estoy mal, hubo una campaña, una actividad
y llegó un evangelista y comenzó a ministrar, y mi esposo y yo pasamos al frente. Empezó a orar por nosotros, y en ese momento el Espíritu Santo nuevamente estaba descendiendo en nuestras vidas. Y mi esposo me puso la mano ahí mismo en mi vientre. Y yo empecé a sentir algo que me quemaba, pero que me quemaba en verdad. Me dijo: de esto vas a testificar, porque el milagro ya se hizo, me dijo. Entonces yo comencé a sentir algo en mi corazón, una paz, una tranquilidad. Yo le empecé a agradecer a Dios. Yo le empecé a adorar, a alabar en ese momento. Fue algo muy bello, esa sensación, esa paz. Entonces ya en esos días ya me había terminado esa caja de pastillas. Tenía que comenzar con otra antes de ir con el ginecólogo. Son 21 pastillas, 21 días. Entonces comencé a tomar las pastillas, el otro paquete, pero yo dije: ay, yo sé que Dios ya hizo algo en mí. Entonces ni siquiera me terminé el segundo paquete de pastillas y yo decidí ir con el ginecólogo. La verdad, yo iba en el camino, yo iba nerviosa, pero a la vez iba contenta. Y yo iba creyendo: esos resultados van a ser buenos, esos resultados van a ser buenos. Llegamos a la clínica, yo estaba desesperada, pero por saber los resultados, yo estaba confiando y creyendo en Dios. Pasamos con él me empezó a examinar y le comentaba, ¿verdad?, lo que ya me había dicho él anteriormente, y me hizo el ultrasonido. Y le preguntamos: ¿y cómo está? Puchica, yo aquí no te miro nada. No tenés nada, estás limpia, estás perfectamente bien. Y en ese momento yo volteo a ver a mi esposo y él con una cara de felicidad, y no quiero imaginar mi cara de felicidad tampoco. Ay, por dentro yo: gracias, Dios mío. Gracias, porque valió la pena esperar, y me doy cuenta que no hay nada imposible para vos, le dije. Y acá les dejo la foto de mi ultrasonido, donde ya no tengo nada, para gloria y honra del Señor. Así que con esto concluyo. Sé que es algo largo el video, y si llegaste hasta aquí, pues qué bueno, que el Señor te bendiga, y siempre recordemos que tenemos un Dios fiel, un Dios todopoderoso, y que el tiempo de los milagros no ha pasado. Solamente hay que pedirle a Él, hay que confiar y hay que orarle para que Él haga su voluntad. Dios te bendiga.